Me parece que es una buena noticia esta, Pepe, para el país en primer lugar, porque es la única forma de combatir la corrupción, aplicando la ley, aplicando las sanciones legales. Vamos a ver todo lo que pase, si el expediente está bien hecho, si procede, los jueces, pero en principio el hecho de que se le capture y eventualmente se le castigue es la única forma que hay para combatir la corrupción, Pepe. Los países que han abatido, no al 100%, pero sí significativamente la corrupción, es porque se castiga de manera sistemática. Además, ojalá que no quede nada más en este caso aislado, por muy destacado que sea, ¿no?, por lo que representa el propio Javier Duarte, sino que tiene que ser con quienes incurran en cierto grado de corrupción, se tiene que castigar. Ojalá que este sea el inicio ya de una práctica permanente, que no sea solamente una cuestión política, una cuestión en un tema de corrupción no hay mayor o menor severidad, hay severidad o no hay severidad. Se tiene que aplicar o hay castigo o no hay castigo. Sí. Es decir, porque no por el hecho de ser un gobernador merece mayor castigo que el haber sido un segundo secretario de una administración. No, depende de los delitos que se hayan cometido y que se le demuestre. Lo importante es el delito, sí, la gravedad del delito. En este caso, el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sí, ese es el más pesado. Ese es el más pesado. Entonces, que se aplique de acuerdo a los delitos cometidos, pero se tiene que estar aplicando. No pueden ser casos aislados, porque entonces el mensaje es la probabilidad de que te capturen es menor. En cambio, en la medida en que se sienten estos precedentes, ya el mensaje será, sí te pueden capturar, mejor no lo hagas. Entonces, en ese sentido es una buena noticia, será, en la medida en que avance este caso, un buen precedente. Pero también, desde luego, que es una buena noticia para el gobierno federal, porque en la medida en que no se capturaba a Duarte, quedaba esta sospecha de decir, sí, lo dejaron ir, le avisaron, por eso se escapó. La orden de aprehensión vino después, a cuando él pidió licencia y se escapó. A lo mejor hay complicidad, etcétera, ¿no? Bueno, con esto ya se ve que no, que sí había una voluntad de perseguirlo, qué bueno que ya finalmente ocurre esto. Y por lo mismo, el presidente Peña Nieto sale a capitalizar tanto lo de Yarrington la semana pasada, la captura de Yarrington, como esta, que es mucho más vistosa, la de Javier Duarte. Sí le conviene al gobierno, sí es un punto positivo para el gobierno. Vamos a ver si esto repercute, digamos, en las encuestas de popularidad. En principio, si esto es positivo para el gobierno, como lo suponemos, claro, en las próximas encuestas de popularidad presidencial tendrá que venir un repunte, quién sabe de cuántos puntos, pero tendrá que venir un repunte. En lo que yo tengo, en todo caso, más reservas, Pepe, más dudas, es algo de lo que también se ha mencionado mucho, el impacto electoral de estas detenciones. Exacto. Incluso muchos dicen, está calculado para las elecciones que vienen en junio. Yo no lo creo, yo no creo que el cálculo de las policías en Italia, en Guatemala, sea cuando le conviene al gobierno de México. Se captura cuando se le puede capturar y ya está. Ahora, ¿puede tener un efecto electoral? Sí, pero vamos a ver qué tanto también. Para las elecciones de junio podría esto mejorar la posición del PRI en los estados donde va a tener elecciones, ¿no? Los 3 estados donde hay gobernador. No sé qué tanto, de todas maneras, es decir, no necesariamente es algo determinante. Pero trae un tufo electoral todo esto. Trae un tufo electoral que habrá que ventilarse para despejar sospechosismos. Sí, y te digo, al margen de que si fue calculado o no, sí puede tener un efecto, porque la gente tiende a premiar la eficacia en estos casos, en principio. ¿Qué tanto? Bueno, el Estado de México de todas maneras del Mazo viene un poco arriba, o en empate técnico. No sería sorprendente que ganara el PRI el Estado de México, y a lo mejor no se deberá a esto solamente. También tendría que haber en todo caso en las encuestas de las próximas un repunte importante en donde digas, del Mazo ya está 6 puntos por arriba de sus competidores. Mira, entonces a lo mejor sí le sirvió. Para lo que no creo que le vaya a servir esto al PRI es para el 2018. ¿Por qué? Porque en primer lugar el PRI viene muy abajo. No creo que esto, incluso alguna otra detención que venga en el futuro, por decir algo de César Duarte o algo por el estilo, le alcance para repuntar, para superar el PRI todo lo que trae de rezago. El PRI trae mucho rezago en términos de imagen, en términos de precisamente la corrupción de estos gobernadores. No necesariamente lo que pierdes cuando tienes gobernadores tan corruptos como estos, tan escandalosamente corruptos, lo recuperas deteniéndolos.
Es mejor detenerlos que no, pero no necesariamente recuperas lo que ya perdiste en términos de imagen. Más todo lo que se ha venido acumulando que tiene al PRI hoy por hoy en todas las encuestas en tercer lugar. Y además el efecto de espectacularidad, el efecto político que pueden tener estas detenciones ya no alcanza para tanto. A lo mejor sí repercute en las elecciones de junio de este año, a lo mejor, pero ya para el 18 sobre ya todo no, en el Estado de México. Sobre ¿no? todo en el Estado de México. Pero ya para las del 18 yo creo que ya esto ya se difumina. Entonces, el efecto electoral, si lo tiene, va a ser para las elecciones de este año, en particular la del Estado de México.